días. Hoy quiero presentaros a Iñaki Berzal, de Iberzal. Él es, él ahora os va a contar un poquito mejor de su trayectoria, qué es lo que hace y cómo nos ayuda a profesionales como yo, en este caso, ¿no? que trabajamos todo el día detrás de una pantalla y dependiendo de Internet. Iñaki y yo nos conocimos aproximadamente hace un año y durante este tiempo hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos en diferentes proyectos porque, digamos que nos complementamos por el tipo de trabajo que él hace y el trabajo que yo desarrollo dentro del ámbito del marketing digital. Y he querido invitarle porque él es un profesional experto en WordPress, una herramienta que tenéis que conocer y dominar sí o sí. Y me ha parecido muy interesante compartir esta entrevista con él y hacerle algunas preguntas que todas nos hemos hecho. Yo me incluyo, quiero decir que no pienses para nada que todo esto que vamos a conversar yo lo tenía dominado al principio, ni muchísimo menos. Y de hecho, pues me ha servido un poco para recordar también todos los errores y las meteduras de pata que hice también en su momento y de las que, evidentemente he ido aprendiendo con el paso del tiempo. Y como sabéis, no penséis tampoco que el tema de la reinvención profesional está limitada a las mujeres, ni muchísimo menos. En el caso de Iñaki, también él ha vivido un proceso de reinvención profesional casi a los 40 y qué. En su caso, ya cerquita de los 40, a los 30 y muchos, decidió irse a vivir a otro país porque, él tenía como esta espinita clavada, ¿no? de vivir fuera, conocer otra cultura, aprender otro idioma, etcétera. Y entonces, estamos conversando, en este caso, él está en Londres, yo en Valencia, y Iñaki, bienvenido a nuestra casa, a 40 y qué. Gracias a ti, Ros. Y cuéntanos brevemente cómo ha sido ese proceso de reinvención y de marcharte a otro país. Bueno, lo primero, encantado de estar aquí hablando contigo y sobre todo, pues eso, porque soy un casi 40 y qué, como tú has dicho, que tengo casi 40 años y bueno, yo sé que tu público es un público femenino y no sé si es la primera vez que tenéis a alguien masculino aquí. Sí, eres el primer chico. Entonces, te agradezco que me deis cabida también. Venía un poco intimidado, pero me tratas como siempre muy bien, así que nada, te cuento un poco. Yo es verdad que me he reinventado varias veces y la última vez ha sido esa, nos dio la locura y junto con mi mujer pues nos vinimos a probar suerte fuera de España. La verdad es que yo estoy yendo y viniendo todo el rato entre España y Londres, más concretamente entre Segovia y Londres, porque yo soy de Segovia. Y pues era una experiencia que quería vivir, que llegó en un momento determinado, tampoco hubo un desencadenante, sino que lo decidimos, lo hablamos y nos vinimos aquí. Y hasta la fecha pues llevamos 4 años viviendo entre medias. Yo por mi trabajo pues viajo bastante y puedo trabajar prácticamente en cualquier lado, entonces no necesito estar viviendo en un sitio concreto. Y mi mujer es médico y también por temas de guardias y demás pues puede juntar guardias y volar a Segovia y en así estamos viendo. Luego después vino el peque y las cosas cambiaron un poco, pero profesionalmente la verdad es que me alegro un montón de haber dado ese paso y de haber salido porque me ha abierto mucho las puertas. Habéis encontrado entonces el equilibrio perfecto, ¿no? De estar viviendo a caballo entre los dos países y disfrutando en este caso de cada uno de ellos en diferentes aspectos, ¿no? Bueno, no sé si perfecto, pero intentamos equilibrar siempre. Es complicado. Más o menos, sí. Más o menos. Muy bien, pues nada, reitero mi bienvenida y vamos a entrar ya en materia porque estoy convencida de verdad que muchas de nuestras seguidoras ahora mismo sé que se encuentran en una fase previa, o sea que todavía no han lanzado su negocio o no tienen una plataforma visible en Internet porque están todavía pues eso, decidiendo, ¿no? qué camino van a escoger
hacer, pero estoy convencida de que antes o después van a necesitar sí o sí mostrarse al mundo precisamente pues, por la cantidad de ventajas que esto nos proporciona y que, bueno, evidentemente décadas atrás pues esto no era posible. Entonces, la primera pregunta que quiero lanzarte es ¿qué plataforma me recomiendas para tener mi página web o mi blog? Bueno, está claro que, fijaros, no sé si se lee o no, pero tenemos una marca que se llama Vitaminas WordPress y evidentemente somos especialistas en WordPress y por eso hay muchas herramientas, hay muchas plataformas por ahí, pero evidentemente WordPress es, bajo mi punto de vista, la mejor para un usuario poco técnico o medianamente técnico, aunque también, bueno, hay súper webs hechas en WordPress que no tienen nada que envidiar a otras plataformas. Tú date cuenta que WordPress, prácticamente una de cada 4 webs en todo Internet está hecha en WordPress. Entonces, pues bueno, es un dato que realmente ya te dice que la tendencia es esa. Y si cogiéramos, bueno, sabes que WordPress es un gestor de contenidos, que lo que te permite realmente es, pues eso, gestionar los contenidos a un usuario no técnico, le permite gestionar sus contenidos y subir contenidos, cambiar textos, fotos, imágenes y demás. Entonces, si analizas el conjunto de todos los gestores de contenidos, hay otros como Drupal o Joomla y demás, WordPress creo que es cerca del 67% de todas las webs en gestores de contenidos es de WordPress. Entonces está claro que la tendencia es usar gestores de contenido y dentro de los gestores de contenido WordPress es el rey. Así que sí, a la pregunta, después de toda esta charla, a la pregunta de ¿qué me recomiendas? Evidentemente WordPress. ¿Y qué diferencia entonces deberíamos conocer? O sea, en este caso, bueno, ya te digo, yo ya lo aprendí en su momento, pero quiero que un profesional como tú pueda compartir con todas nosotras qué diferencias hay con respecto a otras plataformas que también son muy conocidas como Blogger, o qué diferencia hay también entre WordPress.com y WordPress.org, ¿no? O sea, Sí. esa sería un poco Blogger, WordPress.com, WordPress.org, que al principio es como nos parece todo lo mismo, encontramos mucha información en internet de comparativas, de cuál es mejor en según qué casos, que te ofrece cada una de ellas, pero la verdad es que ante tanta información pues muchas veces nos quedamos como, ostras, pues realmente no sé en mi caso cuál va a ser la mejor opción. Sí, mira, Blogger es una herramienta que es de Google, lo compró, era antes Blogspot, lo compró Google y bueno, te permite crear un blog, realmente es una herramienta gratuita, tú te das de alta incluso con tu usuario de Google y te puedes abrir un blog, ¿vale? WordPress.com, digamos que es la competencia o el símil en la empresa WordPress.com, ¿vale? De Automatic, entonces ellos también, tú te registras allí y te puedes dar de alta un blog y es totalmente gratuito. Luego, cada uno de ellos tienen servicios premium por los que hay que pagar. Pues, por ejemplo, si quieres asociar un dominio concreto a esa página web, tendrías que pagar por ello. Si no, tu página web sería de la forma nombre de la página web .wordpress.com o nombre de la página web .blogspot.com, ¿vale? Entonces, bueno, si realmente vas en serio con una web, realmente esas dos opciones no te las aconsejaría, te aconsejaría más un WordPress.org. ¿Qué diferencia hay? Que WordPress.org, WordPress en sí es un sistema de código abierto, no hace falta técnicamente saber lo que es, sino simplemente saber que tú puedes instalar esa serie de ficheros y base de datos en un servidor, ¿vale? En un servidor que evidentemente tienes que pagar. Esto que te permite personalizar mucho más que si lo estás haciendo en plataformas cerradas como son Blogger o WordPress.com. ¿Vale? Básicamente esas son las diferencias. Perdona que te interrumpa, Iñaki. Entonces, lo que quiere decir esto es que cuando tenemos una página web en WordPress.org, lo que vamos a necesitar es un dominio y un alojamiento. Correcto, ¿es así? Eso sí. Que son también los conceptos que al principio, pero ¿y entonces esto? ¿Y tengo que contratar un dominio? ¿Tengo que contratar un hosting? Cuéntanos de una manera muy sencilla qué es lo del dominio, qué es lo del hosting. Claro, yo entiendo que técnicamente pueda resultar complicado, pero realmente es que es muy sencillo, o sea, no tiene ninguna complejidad. Tú, para que funcione una página web, necesitas dos cosas, como tú has dicho, un hosting y un dominio. Hay hostings especializados para WordPress. Si buscas por ahí mejor hosting WordPress o hosting WordPress, hay un montón de empresas, no quiero mencionar ninguna, pero son todas bastante confiables.
Entonces ellas ya tienen todo preparado para tener tu WordPress ahí. Ni siquiera tienes que hacer una instalación técnica ni nada. Ellos normalmente tienen en un clic te instalan el WordPress allí, ¿vale? Y luego necesitas un dominio. El dominio es cómo llamas a tu página web, ¿vale? En nuestro caso, por ejemplo, www.iberzal.com es el dominio. Eso lo que hace es que cuando tú lo pones en el navegador, ese navegador se comunica con ese servidor, que es el hosting, ¿vale? Es un servidor y entonces devuelve una serie de información que te pinta en el navegador. Es así de sencillo, no es nada complicado y bueno, nosotros hicimos hace poco un vídeo de cómo instalar WordPress que lo especifica todo paso a paso y es un vídeo de 7 minutos, o sea que no es nada súper complicado de hacer, pero hay cientos de vídeos que explican cómo instalar WordPress en YouTube o en Internet. O sea, es muy sencillo, no hace falta conocimiento técnico alguno. Vale. Bueno, yo creo que este punto ha quedado claro. O sea, básicamente es mi nombre de dominio es mi nombre en Internet, ¿no? Con el .com en la mayoría de los casos. Y en el caso del hosting o el alojamiento es el lugar donde está guardada o almacenada mi página web. Podríamos decir así, ¿no? El disco duro, sí, tu disco duro en Internet, ¿vale? Para que muestres las cosas que hay ahí. Vale, perfecto. Pues voy con la siguiente pregunta. También cuando estamos empezando, pues algunas de las dudas que nos surgen es, bueno, ¿y qué pasa si decido crear yo mi propia web por mis propios medios, aunque yo no sea pues programadora ni demás? Porque, bueno, he visto que hay diferentes plataformas que inclusive hay anuncios en la tele de plataformas que nos dicen que podemos crear nuestra propia web por nosotros mismos de una manera muy sencilla y muy intuitiva, pues plataformas como Wix o One and One, etcétera. ¿Qué opinas de estas plataformas? O sea, ¿realmente puede ser algo válido y útil o las descartas siempre? O, en fin, un poco ¿qué es lo que nos recomendarías en este sentido? Yo personalmente no me gustan esas plataformas por lo limitado las limitaciones que tienen, ¿vale? No te permiten, digamos que es un medio camino entre el WordPress.com o el Blogger que hablábamos antes con el WordPress que está instalado en un servidor, ¿no? Es un medio camino, pero realmente esas plataformas te van a cobrar un coste mensual o anual y realmente la plataforma no es tuya, ¿vale? Entonces, bueno, estás pagando por tener algo que no es tuyo, el día de mañana dejas de pagar, pierdes la información, incluso el dominio, pues hay veces, he visto casos en los que lo pierdes también. Entonces, si tu negocio había ido hacia adelante y decides dejar de pagar por lo que sea, pues puedes tener problemas. Entonces, yo esa opción no la contemplo nunca, no la aconsejo. Es decir, yo me quedaría en los dos extremos. O bien te quedas en un Blogger o un WordPress.com sencillito y porque a lo mejor quieres, pues no sé, montar tu propio blog personal, no tienes ninguna aliciente, o sea, no quieres montar ningún negocio allí, sino que simplemente te sirve para desahogar tus ideas y demás, pues a lo mejor te quedas en algo gratuito, pero si ya te pones a hacer algo serio, yo siempre recomendaría WordPress. Va a ser más caro al principio que estas plataformas como Wix, One and One o Jimdo, hay un montón, pero a mí, bajo mi punto de vista, creo que no tiene sentido dedicarle tanto tiempo porque al final son plataformas potentes en el fondo, pero le vas a tener que dedicar mucho tiempo y al final la web no es tuya. Realmente cuando dejes de pagar o cuando quieras tener un dominio vas a tener que pagar también. Entonces, sí, quieres decir que con estas plataformas en realidad llegado el momento tú no puedes llevarte eso que has creado, ¿no? en esta plataforma, llevártelo a otro sitio, migrarlo a otro sitio, no es posible, ¿no? Porque esto pertenece a la propia plataforma, sí, a Wix o a la plataforma que sea. Eso es, estás alquilando ese espacio y ya está. Entonces, bueno, pues sí, imagínate que tienes muchísima información ahí, pues te va a ser complicado llevártela a otro lado, o si a lo mejor el siguiente paso sería montar un WordPress en un servidor y demás, pues vas a tener problemas para hacer esas cosas. Entonces, yo no lo recomiendo. Vale. Pues entonces, ya un poco por resumir todo lo que hemos estado conversando, ¿cuáles serían para ti las 4 razones de peso para tener nuestra página web o nuestro blog en wordpress.org? Pues bueno, hay muchas, pero bueno, casi todas las hemos tocado de alguna manera en esta entrevista.
yo creo que la primera de todas es que es muy adaptable, es decir, puedes empezar haciendo, o sea, WordPress de hecho nació siendo una plataforma para blogs, pero luego ha evolucionado y hay auténticas obras de arte hechas en WordPress que sirven para empresas potentes, Spotify o cosas así, o empresas así, las tienen hechas. Creo recordar que Justin Bieber también tiene su web ahí, o sea, son empresas que tienen mucho dinero y que lo tienen en WordPress, ¿vale? Podrían haber elegido, pongo esa analogía porque podrían haber elegido cualquier plataforma y han elegido WordPress porque creen que es la mejor, ¿vale? Entonces es muy adaptable, te permite crecer, según va creciendo tu negocio te permite crecer. El ejemplo, si montas un blog de manualidades, por ejemplo, pues al principio a lo mejor es pequeñito, pero tú sí que vas a tener o tienes esa mentalidad de ir creciendo o de poder venderlo a través de Internet. Con el blog en WordPress empiezas así, pero luego puede acabar siendo una tienda online o puede ser una plataforma de membresía o puede ser un montón de cosas y no vas a tener que tirar la web y hacerla otra vez de cero. Entonces, uno adaptable, otro que es fácil, tiene muchísimas opciones, pero realmente la gestión de contenido, que es la que va a utilizar un usuario no técnico, es muy sencillo. Crear un post, crear una página e instalar incluso un plugin es muy sencillo. Está abierto a prácticamente, yo diría, el 95% de la población y si eres digital, o sea, si estás trabajando en Internet no vas a tener ningún problema en ello. Un tercer punto yo creo que es la seguridad, aunque todo el mundo dice que si WordPress no es seguro, yo creo que sí que es seguro, es bastante seguro de hecho, porque tiene una comunidad por detrás muy potente, también tiene la empresa Automatic, que es la que se dedica a desarrollar ese código, y lo que a lo mejor por lo que hay que tener un poco más de cuidado es por la inseguridad que existe si no actualizas ese WordPress, es decir, como todos los software, Windows, el sistema operativo Apple y demás, todos tienen sus actualizaciones porque son fallos de seguridad, WordPress incluido. Entonces tienes que hacer esas actualizaciones, ¿vale? Hay veces que son más sencillas y hay veces que son menos sencillas, pero hay que hacerlas porque son agujeros de seguridad que se han detectado, ¿vale? Entonces yo diría que es seguro, pero si desde el punto de vista del usuario, pues tiene un mantenimiento, ¿vale? Y luego, por último, la funcionalidad. Te permite, un poco ligado a lo que decía que es escalable y adaptable, pues también tienes un montón de plugins que seguramente cualquier funcionalidad que necesites en tu web, ya existe un plugin hecho que lo único que hay que hacer es darle instalar, configurar ese plugin con los parámetros que tú estimes, pero son configuraciones no técnicas, es decir, es un formulario donde rellenas el formulario, le das a guardar y a partir de ese momento empieza a funcionar. Entonces, esa cuarta yo creo que... Perdona Iñaki, quiero hacer un pequeño paréntesis por favor, para las seguidoras que no están familiarizadas con algunos términos, ¿puedes explicar de forma sencilla qué es un plugin? Los plugins son pequeñas, perdona por haber dicho eso, son pequeños modulitos que le vas metiendo a WordPress para añadir funcionalidades. Ejemplo, si quieres un formulario de contacto, pues hay un plugin que instala formularios de contacto. Si quieres compartir en redes sociales y que salgan los iconitos que todos vemos por ahí, pues hay un plugin que hace eso. Entonces lo instalas, lo parametrizas con tus perfiles de redes sociales y ya lo tienes ahí, ¿vale? Muchas gracias. Nada. Perdona, sí, tú párame porque hay veces que hablo un pelín más técnico de lo normal y realmente no hace falta saber nada técnico para saber de WordPress. O sea, realmente eso es lo que más nos puede interesar, claro. ¿No? Porque en nuestro caso, pues, en parte condicionado porque evidentemente para nosotros la llegada al mundo de Internet pues fue casi rondando los 20, ¿no? Eso no quiere decir que durante todos estos años no hayamos tenido, pues evidentemente no nos hayamos familiarizado, ¿no? con el entorno digital. En algunos casos en mayor medida, en otros casos en menor medida, pero realmente una de las inquietudes principales es precisamente esa, ¿no? O sea, al final yo voy a necesitar en este caso a una empresa o a un profesional, a un programador que esté, digamos, en mi día a día cada vez que yo quiera hacer un cambio, cada vez que yo quiera publicar un artículo, cada vez que yo quiera, pues en este caso, no sé, incluir un artículo nuevo en mi tienda. O sea, al final eso es una inquietud, ¿no? Que nos surge, ¿no? El hecho de poder manejarlo nosotras por nosotras. Claro, al final eso, el estilo
el estilo que existía pues hace 5 o 10 años era ese, es decir, cuando tú tenías una web dependías completamente de tu desarrollador, ahora mismo no, tú eres independiente, tú mismo lo has dicho, subir un artículo a tu tienda, subir un artículo de texto, subir una página, tú eres perfectamente capaz de hacerlo sin tener que contar con nadie. Sí, sí. Es una grandísima ventaja, sin Por duda. supuesto. Pues tengo una curiosidad, porque, bueno, evidentemente, como creo que todas nuestras seguidoras, siempre hay profesionales, empresas a los que seguimos de manera fiel, porque nos gustan sus contenidos y lo que comparten. Y bueno, yo quería saber si estas páginas web están creadas en WordPress o no. Yo, por ejemplo, soy muy fan y fiel seguidora de Laura Rivas, soy fiel seguidora de Is, de Mamá Quiero Ser Blogger, también me gusta mucho y consulto con frecuencia el blog de Macarena Gea, por ejemplo. ¿Estas páginas tú sabes si están creadas en WordPress o no? Sí, sí, si no me falla la memoria, sí, salvo que hayan cambiado, son páginas muy reconocidas y de gente pues que está en el mundo del marketing o es referente por algo en especial, y sí, todas las páginas están en WordPress, es decir, todos los, digamos, la gente que está hoy en la cresta de la ola, o la gente de referencia, o la gente a la que se sigue, normalmente utilizan WordPress, vamos, hay muy pocos, de hecho es que ahora no me saldría ninguno de decirte que no esté utilizando WordPress, seguro que los hay, pero de los 3 que me has dicho, evidentemente son WordPress. Bueno, nosotros somos más pequeñitas, pero también puedo levantar la mano y decir que 40 y que también es WordPress. Sí. Y así por curiosidad, aunque creo que la respuesta es más que obvia, vuestra página web, Ibertal, ¿es un WordPress también? Sí, eso te iba a decir, que incluso la nuestra, o sea, nosotros predicamos con el ejemplo, evidentemente, y no solo la web de Ibertal, sino que todos los proyectos que montamos, bueno, te diría un 95% de los proyectos que hacemos para clientes son WordPress, y un 100% de los proyectos que hacemos nosotros propios también son WordPress, porque nos permite eso, toda la flexibilidad y demás es infinita. Muy bien, Iñaki, pues muchísimas gracias por compartir con nosotras tanta información y tan valiosa. Y bueno, vamos a seguir hablando porque creo que hay muchos otros temas que van a ser, bueno, pues de nuestro interés, y así que te emplazo a que nos veamos próximamente para seguir hablando sobre WordPress y sobre estos temas que desde fuera al principio nos dan un poquito de miedo, pero que bueno, pues al final, rodeándonos de profesionales en este ámbito, pues nos simplifican mucho la vida. Así que muchas gracias, Iñaki. Un placer. De nada, yo encantado de ayudaros, y cualquier duda que vaya surgiendo, no solo a ti, sino a toda la gente que te sigue, pues yo encantado de ayudaros, la verdad. Muchísimas gracias. Venga, un abrazo. hasta luego. Chao. Adiós.